Listo. Eh, Iniciamos la transmisión en Facebook Live, compañeros. Hola a todos y a todas las personas que nos están mirando en este momento. Hace 1 hora y media más o menos tratamos de tener una conversación. Estaba liderada desde México por José Alfredo de Círculo Abierto y pues no pudimos, tuvimos unos pequeños problemas con la tecnología. Hemos tratado de solucionar y sortear un poco este tema, ¿sí? No te oigo. Ábrelo ya. Eso. Ahí me escuchan ustedes. Ahora sí. Sí, estaba dando la introducción acá en la página en Facebook Live. No sé cuántas personas nos están mirando todavía. Estamos iniciando apenas. Ustedes tienen abierto su Facebook, ¿verdad? Sí. Sí, ya iniciamos la transmisión. ¿Podrían revisar, José, por favor? Ya entró una persona. Listo, Miguel. Estoy viendo la transmisión ya a través de Facebook Live y te sigo por la transmisión de Skype y también. De acuerdo. Listo, José. Ya, ahora me voy a centrar acá en la pantalla. Tengo mi computadora aquí en las piernas. Pero pues estaba hablando, haciendo una pequeña introducción. No sé si tú quisieras complementar algo. La idea pues es dar contexto de que en la mañana tuvimos unas pequeñas dificultades tecnológicas, pero hemos tratado de promover nuevamente esta discusión y hacerla de esta manera, José. Sí, muchísimas gracias, Miguel, por todas las facilidades, tanto técnicas como las voluntades puestas, y a Hernando y a Román Alexis por ser parte de estas complicidades. No quisimos quedarnos con las ganas ni con las voluntades que se habían sumado para poder hacer estas reflexiones, y estamos abriendo una transmisión a través de 2 plataformas, una en Skype y la otra en el Facebook Live de Círculo Abierto al Aire, para conversar en torno a esta provocación que es: ¿qué hacemos los hombres en casa? ¿O qué hacemos con los hombres en casa? Y a colación de una iniciativa de ustedes, supongo, a través de alguna reflexión en turno, y después se materializa en clips de video. Ahora trato de iniciar una transmisión también por video, dado que si la pongo se pone muy lento el procesador, y por eso estoy privilegiando ahora la voz. Pero muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de Facebook. Vamos a poner en los comentarios el enlace directo a la conversación en Skype para quien también se quiera sumar por este medio. Entonces, sin más, yo le cedería el micrófono a ustedes y a colación de que nos compartan cómo nace esta iniciativa y qué es lo que hace la Mesa Nacional de Masculinidades en Colombia y desde hace cuánto. Hernando Muñoz. Hernando no tiene audio. Yo estoy... ¿Me oyen? Ya, ahora sí ya. Ok. José, gracias por esta iniciativa tan bonita de en estos tiempos podernos encontrar un poquito, así sea, a través de esto y aprendiendo, como yo digo, en estos días también, quienes damos clases, estamos en esto de aprender a cómo dar clases virtuales desde las casas y demás. Es decir, nuestra vida se está transformando y se está reacondicionando a una situación totalmente nueva. Como lo decías, y gracias a Miguel pues por la ayuda con el tema tecnológico, como lo decía hace un rato, pues la Mesa Nacional de Hombres por la Igualdad de Género de Colombia viene andando hace unos, digamos que unos 6 años oficialmente, pero siempre había habido en Colombia hace mucho rato trabajos en Bogotá, en diferentes ciudades, Medellín, Cartagena y demás,
y desde una primera reunión en 2015 en Villavicencio, en el Meta, que tuvimos y que hemos tenido el apoyo de Colombia, pues se va haciendo este espacio. Tuvimos una red también de hombres, que también hay otros grupos alrededor en el país, no somos los únicos, eso es importante decirlo. Alrededor de la mesa hay grupos en Pasto, Hombres en Marcha, por ejemplo, de donde es Miguel, hay activismos individuales, desde el trabajo, desde la academia, están Apoyar en Arauca, un montón de ciudades, está Arauca, Pasto, Cali, está Bogotá, está Medellín, con varios grupos, está parte de la costa atlántica, y ahí nos vamos reuniendo, y la idea es que podamos establecer otra forma, y como yo lo trabajo en mi libro, la resignificación, ¿no? A mí no me gusta hablar de nuevas masculinidades ni de las nuevas formas, es más resignificar, que implica un ejercicio consciente que los hombres tenemos que hacer. Y bueno, a partir de ahí, hablando por nuestro chat, alguien dijo, Román, que ahora se une seguramente, contó que hace unos días nos reunimos él y Oscar, que también es de Medellín, y yo aquí en Medellín, porque Román está haciendo una sistematización sobre el tema de experiencias con excombatientes, con el tema de las FARC en masculinidades, y nos hizo pues una entrevista a Oscar y a mí, hablando de este tema. Y ese día salió la pregunta, también con Alejo, que es de Combos, salió la pregunta de ¿qué nos preguntamos los hombres? ¿Qué realmente nos estamos preguntando? Entonces él comparte esto en el chat. Luego Gabriel Gallego, que es de Manizales, dice, ve, qué bueno sería que en estos días de confinamiento pudiéramos pensar en qué es lo que los hombres nos preguntamos. Y nace la idea de él de poder hacer unos clips, unos podcasts en este tema. De verdad que nace así, y yo creo que también es bonito ver que los hombres conjuntamente podemos construir también y podemos hacer cosas. Entonces nació así, y la idea era ver cómo podemos un poco aportar a estos días. Tú lo decías esta mañana, querido José Alfredo, que el tema para los hombres es muy difícil porque nos hemos sentido adueñados de un espacio que es el espacio público, pero que casi nunca lo pensamos en las casas. Y yo creo que en este sentido, Miguel, también si quieres aportar en este momento, no sé si Román ya está, pero creo que en este momento el llamado es a que los hombres también podemos cuidar esas 3 P's que compartía Gilmore y otros antropólogos y otros estudiosos de las masculinidades: protección, provisión, o sea, de proveer y de proteger. Yo creo que no son malas de ninguna manera. Es muy importante que lo pensemos ahora desde el cuidado, y desde el cuidado en el sentido de que proteger es cuidar, de que proteger no es mirar al otro, y en este caso a las mujeres, como un objeto, sino que son personas que merecen cuidado y respeto porque somos iguales, porque hombres y mujeres somos iguales. Entonces yo creo que vale la pena allí vernos desde ese sentido de que no solo son las mujeres las que cuidan, sino que los hombres también podemos cuidar y proteger en ese buen sentido, dar afecto, y que nos pensemos un poco qué vamos a hacer en estos días de encierro. Es muy difícil, ya Román también lo expresó esta mañana, en Bogotá ya hay muchos casos de violencia intrafamiliar, en Antioquia también, me imagino que en los diferentes países se está dando, y vale la pena que miremos cómo contener, cómo disminuir y ojalá erradicar cualquier forma de violencia en estos días que estamos en esta situación. Hernando, hay una tensión previa, es decir, los hombres hemos sido educados culturalmente para apropiarnos del espacio público.
Eso hace que frente a la jubilación, por ejemplo, o las vacaciones, muchos hombres no encontramos un lugar, es decir, acostumbrados a proveer de recursos hacia afuera, no alimentamos ni ejercitamos los recursos hacia adentro. Yo lo dividiría en dos partes para empezar a profundizar contigo y con Miguel, y mientras se une Román. Y la primera es, ¿qué hacemos con esa angustia y esa ansiedad de no poder proveer y que se intensifica durante el encierro? Y dos, ¿qué herramientas tengo para manejar la tensión frente a la explosión de la violencia? Entonces, lo pongo sobre la mesa, voy con Miguel si están de acuerdo y complementamos con estas dos preguntas, mi querido Hernando. Bueno, yo quisiera hacer énfasis en algo que nos genera como incomodidad y molestia. Lo decía ayer en el video que realizamos, como en los desafíos o la iniciativa que nos había propuesto Román. Y es que entender en primera persona nosotros que esas responsabilidades que normalmente creemos que son de otras personas nos competen a nosotros. Y al entender que esas responsabilidades pues también nos competen, yo creo que le bajamos un poco como a la discordia y como a sentirnos mal porque alguien no está haciendo las cosas bien, porque entendemos que es parte nuestra también. A mí me pasa mucho y es que inconscientemente me siento incómodo con alguna situación, por ejemplo en el tema de labores del hogar, me siento incómodo porque hay cosas que veo que faltó hacerlas o están incompletas, labores sencillas, ¿no? Que un vaso esté en la mesa y que no se lo ha llevado a la cocina, o cositas así que uno dice, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Pero entonces después caigo en cuenta y digo, bueno, pero yo también convivo aquí, yo también utilizo la loza, yo también pues estoy conviviendo con las personas que están en este hogar. Entonces, al entender que es una responsabilidad mía, pues le baja un poquito el tema como a ese malestar que uno siente. Creo que esa es la primera parte, entender que no son responsabilidades de las mujeres, que es una responsabilidad de hombres y mujeres, de las personas que conviven, y que de acuerdo a las capacidades, el tiempo, la disponibilidad, pues cada uno irá aportando de manera equitativa para que pues se genere un bienestar colectivo. Creo que eso es fundamental, porque si no estaría yo echándole la pelota, como decimos acá en Colombia, hacia las otras personas por el que no hacen bien las cosas, porque no es mi responsabilidad. Pero cuando me involucro personalmente, creo que se genera como una relación más amigable, como que bueno, pues entonces lo voy a hacer yo porque esto pues también me corresponde a mí. No estoy ayudando, que eso es algo que hemos hablado hace mucho tiempo, no es algo como tú lo decías, José, algo que lo voy a hacer y que después tienes que agradecerme porque lo hice, porque no es así. Creo que eso genera bienestar y nos ayuda a sentirnos propios y nos ayuda a sentir este lugar más un ambiente de hombres y mujeres, no solo de mujeres. Yo creo que es muy importante con lo que Miguel está diciendo. Una cosa que yo insisto siempre en las capacitaciones o en los talleres o en los trabajos que hemos hecho, y es que hay que hacer conciencia. Y hacer conciencia implica dar un significado nuevo, una resignificación de esos espacios y situaciones. Esa resignificación significa concienciarme, hacerme consciente, poder esos cambios. No es que no es de las mujeres, no es de los niños y las niñas que están en la casa, es que esto es un asunto de todos, pero tiene que pasar por la conciencia, porque naturalmente lo que se dice, entre comillas, natural, es que los demás tienen que hacerlo, yo estoy aquí para que me sirvan. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio de resignificación y de concienciación para realmente poder hacerlo. Yo siempre pienso que un ejercicio que nos ayuda, no sé qué tanto, pero a mí me ayuda mucho, es escribir y tratar de poner ideas ahí que estoy reflexionando y haciéndome preguntas a mí mismo en tarjetas o en papelitos o en un cuaderno. Y yo creo que en estos días vale la pena escribir y vale la pena estar solo y vale la pena irse a una esquina y poder establecer un diálogo conmigo mismo
en lo posible y poder hacer esas reflexiones. Es como que nos pongamos un poquito de señal roja, de que se prenda un bombillo rojo en el caso de que algo llegue a explotar. No es fácil, ni para hombres, ni para mujeres, ni para los niños y las niñas, ni para nuestros viejos, estar todo el tiempo juntos en una casa. Desgraciadamente, esto también está trayendo una situación de clase. Mucha gente vive en lugares muy pequeños, familias que no tienen todos los recursos, que no pueden estar. Ahí nos toca ser lo más creativos posibles. Y creo que el llamado en mi videito, al cual José hacía referencia, es: tenemos que aprender a cuidar. Los hombres hoy estamos llamados a cuidar, y a cuidar de una manera afectuosa, de una manera bonita, dispuesta a que esa protección no sea porque yo soy el macho y tengo que proteger a la manada, sino porque tengo ese deseo profundo de cuidar a quienes están alrededor mío y de verles como iguales. Fíjate que tocas un punto muy interesante, Hernando, y es cómo la contingencia nos enfrenta necesariamente a un análisis de clase. Es decir, no todos y todas tenemos las mismas herramientas. Primero, si ponemos la variable adquisitiva, que se vuelve fundamental, ayuda mucho, aunque no determina, por supuesto, la felicidad. Pero otras son las herramientas emocionales con las que voy contactando y que en las más de los casos no nombro, no le otorgo un lugar. Mira, les comparto. Hubo un momento en el que en la vida familiar, en la vida de pareja, compartimos el mismo jardín con unos vecinos muy cercanos. Y yo recuerdo haber registrado una sensación de vergüenza, como de pena, de que se dieran cuenta que yo estaba en casa por la mañana entre semana, ¿no? A veces porque estaba ahí el auto estacionado, y entonces yo decía, algo tengo que hacer, porque hay una vergüenza implícita, y me sentía con la obligación de explicarles: estoy en casa, pero estoy trabajando, estoy generando, ¿no? Como si fuera necesario decirlo al mundo, porque entonces ocupaba un valor por debajo de la organización y de la escala social. Esta vergüenza frente al cuidado y frente a lo doméstico, para poderla transitar y para poderla trascender, es importante reconocerla, ponerle palabras, lo que generalmente no me digo y mucho menos le digo a los demás. Por eso, grabar estos clips, ponerle video, ponerle palabras, imagen, rostro y subirlo a las redes se vuelve fundamental, porque es estos hombres insertos en un espacio al que históricamente habíamos renunciado. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones, los comentarios que han observado a partir de que publicaron estos videos y los hicieron públicos a través de sus redes en la red, en la Mesa Nacional de Masculinidades en Colombia? Bueno, al compartir los enlaces o el vínculo en la red interna que tenemos en los grupos internos de WhatsApp de comunicación con la Mesa Nacional, pues yo creo que fue motivarlos a los demás participantes para que ellos también hagan parte de estos videos. El día de hoy subimos otros 2 videos, creo, uno relacionado con el tema de cocinar para mi familia desde las masculinidades. El profe Gabriel desde Manizales nos compartió el video, y creo que ha sido como dar un pasito, un empujoncito para que los demás nos animemos y empecemos a enviar estos videos y a promocionar que existen otras formas de relacionarnos, a promover unos nuevos relacionamientos. Creo que es indispensable promover la eliminación de todo tipo de violencias en contra de las mujeres. Me sorprendía que hay unos memes que están ahora se han hecho virales en donde muestran que efectivamente por el tema de la cuarentena, pues las violencias, los accidentes, violencias interpersonales pues en las calles, robos, accidentes pues han mermado muchísimo, pero las
las peleas o las violencias de tipo intrafamiliar han sido muy altas, se han elevado, como tú lo decías, en la mañana. Y es triste ver cómo la gente lo ve como gracioso, pero la realidad es muy fuerte. Son casos de violencia, en un muy alto porcentaje serán violencia intrafamiliar hacia las mujeres, los cuales no deben causarnos risa. Yo creo que estos videos pues generan como ese pequeño escozor en la gente, como ese malestar que invita a que los demás también hagan algo desde sus hogares. Obvio, no es fácil, nosotros tenemos un proceso de construcción, nuestro relacionamiento de género de toda la vida, de 30 a 35 años, y hemos empezado como a tratar de cambiar esos comportamientos negativos, esos comportamientos que generan discriminación. No somos hombres deconstruidos, nos hace falta muchísimo y estamos en un proceso de día a día, pero queremos promover que desde las acciones más insignificativas en la casa, esos micromachismos que se vuelven evidentes en primer lugar, y que después tratamos de cambiar que esa sensibilidad para pasar un poquito a la acción. Yo creo que en eso comenzamos a fortalecer, motivar a los compañeros que lo hagan desde sus casas. Los videos se suben a las redes sociales y hay mucha gente que los mira, hay mucha gente que los comparte, hay mucha gente que les da el manito arriba, me gusta. Creo que podemos empezar por ahí, entendiendo que hay otras formas de relacionamiento, entendiendo que la violencia contra las mujeres pues es un problema. Estamos naturalizando esa violencia y tenemos que acabar con esas prácticas que nos generan risa, que compartir esto pues me genera como para encajar en los grupos de alguna manera, pero creo que podemos empezar a hacerlo desde la plataforma interna de la Mesa Nacional de Masculinidades, pero también hacia afuera con nuestros amigos y conocidos. Hago una pausa, Román se unió. Hola Román. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Querido Román, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué dicha tener este diálogo, además desde 3 ciudades distintas en Colombia, Bogotá, Pasto y Antioquia. ¿Cuál es tu lectura frente a este escenario, querido Román? Por un lado, la contingencia que enfrentamos y las herramientas que como hombres hemos construido o no para poder dar frente a la contingencia emocional que también vivimos. Bueno, un saludo a todos, a todas quienes nos estén escuchando. Y José, pues, creo que la lectura tiene que ir en varias líneas. Creo que la lectura tiene que arrancar por pensarnos en esas interseccionalidades que finalmente recaen en cada uno de los hombres y cómo para muchos, de alguna manera, debemos reconocer los privilegios que tenemos para afrontar esta crisis. Eso creo que es lo primero. Hoy tú, Miguel, Hernando y yo podemos estar en nuestras casas haciendo esta conversación, pero seguramente hay muchos hombres en otras circunstancias, en otras condiciones, que no pueden sentir ni siquiera la tranquilidad para generar un espacio de conversación. Ese es un primer elemento que es importante traer a colación. El otro lo colocaría en estos hombres que son más tradicionales, que portan una masculinidad más hegemónica, si se quiere, y cómo verse al interior de sus casas también es un detonante, o puede llegar a ser un detonante de insatisfacción, donde la angustia y el no reconocimiento del espacio doméstico como un espacio vital para ellos puede exacerbar expresiones del... Ese creo que también es un elemento importante a analizar. Finalmente los hombres, muchos hombres no se van a sentir cómodos en sus hogares, y eso puede expresarse en condiciones de violencia a otras personas, niñas y mujeres. Y un tercer elemento que creo que es sobre igual más, es para aquellos hombres que sí nos hemos pensado, que tenemos algún grado de sensibilidad frente al escenario de lo doméstico, el paternal y de alguna manera el cuidado. Y allí pues ya hay la posibilidad de generar unas reflexiones al interior de nuestros hogares, entendiéndonos parte de ese mundo de lo privado y en relación con otros, esa interdependencia, que es finalmente lo que el cuidado nos propone, una condición de dependencia mutua con otros y con otras para generar bienestar. Ahí abriría yo 2 reflexiones más, si me lo permiten, y una es frente a
cómo entendemos esto desde las labores. Creo que con Hernando lo hablábamos de la semana pasada, y es como esto no puede ser una condición de hacer las tareas. Sí, claro, es válido, y es importante en este momento ver cómo nos repartimos las tareas, pero hacer las tareas de la casa, hacer las tareas domésticas y esas tareas del cuidado, no necesariamente pasa por una reflexión del cuidado y de lo que nosotros entendemos por cuidar. Muchas veces terminamos haciendo las labores domésticas para bajar las ansiedades, para bajar las discusiones, pero no por la conciencia, no por tener una conciencia y entender que el cuidado también es parte de nosotros. Más allá de lavar, de cocinar, de trapear, es como entendemos que esas labores también representan algo y estamos generándole una mejor vida, una mejor estancia, una mejor forma de convivir a otras personas. Son muchas cosas las que uno podría hablar, pero creo que tú tienes la posibilidad de organizarnos en esta reflexión, José. Me gusta mucho lo que van aportando, como me ha maravillado la campaña a través de los clips que han difundido, querido Román. Hacen referencia a cosas muy interesantes. Hace rato Hernando, y si gustan retomamos con él, hablaba de aquellas herramientas que pueden servir no solamente como un catalizador. En su caso, él nos comentaba la importancia de escribir. A mí me da por pensar o de ligar la parte de la escritura otra vez a la parte cognitiva, que nos aísla de la responsabilidad del trabajo doméstico, que generalmente es desvalorizado porque no se monetiza. Entonces, como no forma parte de lo económicamente activo, se desvaloriza. Desde este lugar, más allá de escribir y apropiarnos de las tareas domésticas, ¿cuál es el vínculo directo con la parte hasta terapéutica? Es decir, ¿será que es sanador el involucramiento en el quehacer doméstico como del cuidado? Porque ahora que yo escuchaba a Alexis, me parece que el cuidado, visto más allá de la obligación, también tiene efectos sanadores y de transformación de nuestra sociedad. ¿Cómo lo miran ustedes? José, yo creo que es muy importante eso, pero déjame volver a tu experiencia de sentir que no validas cuando estabas en el jardín y que los vecinos te ven y demás, y que uno lo ponen como en otro nivel de masculinidad, ¿no? Eso es muy interesante, y es como pensar que los hombres tenemos que estar afuera, tenemos que estar demostrando, y ahí nos devolvemos hasta todos esos ritos de demostración que nos han puesto a hacer a los hombres desde hace mucho rato, y es muy tenaz, porque cuando tú estás ahí, sabes que estás trabajando, que estás en tu casa trabajando, que estás produciendo, pero como que hay que demostrarle a los otros. Y yo creo que esa es una de las cosas más duras que nos ha tocado a los hombres, y que nos hemos puesto los hombres en una regla o en una norma, y es esos pares o esos que nos miran, el qué dirán, el cómo hago para que no vean que es que mi esposa me mantiene y yo soy un mantenido y me manda a poner el mandil, como dicen en México, sino que realmente yo estoy también trabajando y estoy haciendo sin tener que decirle a otros y sin tener que mostrarme a otros el asunto. Y ahí es donde también yo, en lo que he trabajado, he hablado del tribunal de los pares, ¿no? Otros hombres y cómo nos miran y cómo a veces tenemos que portarnos frente a esos otros hombres para no sentirnos menos o no sentirnos afeminados, o que no estamos cumpliendo con el rol de macho que la sociedad nos pide. Por el otro lado, yo sí creo que hay cosas, yo creo que todo es absolutamente sanador si hacemos conciencia. Yo en estos días estoy insistiendo mucho en el tema de concienciar, realmente de que podamos hacer esa reflexión, de resignificar, porque creo que hacer las cosas por obligación, o hacer el oficio por colaborar, o hacer la cosa porque nos toca y estamos aquí juntos, no funciona. Entonces, un llamado muy importante que a mí me parece es que lo hagamos haciendo conciencia, y hacer conciencia es, oiga, esto me sana, esto me ayuda, esto que estoy haciendo de limpiar me hace sentir bien, y lo estoy haciendo para mí y para los de mi casa. Esto de cocinar, yo les decía, en estos días cocinemos,
lancémonos a cocinar, quienes no cocinan. A mí me gusta cocinar y lo hago, y lo hago frecuentemente, pero quienes no lo han hecho, intenten hacerlo y verán que eso también sana, y sentir en eso del servicio que estoy sirviendo a los otros me hace grande. Servir a otros me hace grande, y en ese sentido es grande en que estoy cuidando, en que estoy teniéndolos en cuenta y que les estoy amando, a mis hijos, a mis hijas, a los viejos que están alrededor. La comida ha sido un ritual, desde la antropología y desde todo, de cuidar al otro y de darle. Entonces creo que cocinar, creo que escribir lo que tú dices, de pensar, vale la pena también meterse al baño con una revista solo y estar ahí, porque también hay momentos de tranquilidad, y que las mujeres lo hagan igual, sobre todo en estos días de hacinamiento, en estos días en que tenemos que estar todos. No podemos negar que estar juntos todo el tiempo, cuando no estamos acostumbrados, va a traer situaciones muy difíciles. Y lo otro es que yo creo que hay que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Y en estos días sí que han salido tutoriales y no sé qué. Pues jueguen al ejercicio, o que el niño más pequeño o la niña más pequeña dirija el ejercicio, o que el uno lo dirija al otro, y hacer el esfuerzo. Aquí nos toca tener una voluntad de hierro, porque no es fácil, y no va a ser fácil tomar la decisión de, bueno, lo vamos a hacer. Aquí nos toca tener una voluntad muy dura para poder meternos y hacerlo, y nos vamos acostumbrando. Y por último, decir que frente al tema de hacer cosas, vale la pena también ver películas conjuntamente y conversarlas, hacer como un conversatorio sobre la película después, tomarse un vino con la compañera, el compañero, y hacer la conversación de la película. Vale la pena. Es hacer varias cositas, pero siendo conscientes durante el día. Hay que hacer cortes, y en el momento yo creo que vale la pena decirle al compañero o a la compañera: ponme una luz roja cuando conteste feo, cuando esté tensionado, ponme una luz roja. Entonces, que hagamos un símbolo para poder hacer eso, y que nos demos cuenta para no explotar. Creo que poco a poco así vamos haciendo cosas, pero lo que hemos hecho y que ha salido, y que realmente no nos hemos puesto de acuerdo ni con Miguel, ni con los otros hombres, ni con Román, es que hoy los hombres estamos llamados a cuidar, y a cuidar desde el amor y desde la protección que se merecen nuestras familias, pero con nuestro liderazgo amoroso, no el del macho. Qué maravilla, Hernando, lo que nombras, y un poco en referencia a lo que ya nos invitaba a reflexionar Román, que es la importancia de ejercer el cuidado, no porque me toca, sino incluso también porque es una posibilidad de sanar, y de sanar hacia afuera y de sanarme. Es decir, no lavo la loza, la vajilla, los trastes, depende de dónde lo nombremos, porque me toca, sino incluso reclamo el espacio, porque también es una posibilidad de cuidar a los demás y de sanarme en ese tránsito. A lo largo de Latinoamérica hemos imaginado muchas veces movimientos de hombres, y lamentablemente hemos logrado focalizar algunos hombres en movimiento, casi siempre vinculados a la parte académica, reflexionando, intelectualizando, pero difícilmente llevándolo a la praxis en ese espacio doméstico. Por eso se vuelve tan importante la invitación de la Mesa Nacional de Masculinidades, porque es este llamado para llevarlo a la parte práctica en el espacio doméstico, exactamente de la misma forma que las mujeres ganaron el espacio público, y eso significó una revolución. Parece que ahora el llamado al cuidado es una revolución en lo doméstico, y es una revolución que tiene rostro, que tiene voz, que tiene un estandarte. Quiero enviar un saludo a Jesús Castellón, que nos está sintonizando y saludándonos desde Nicaragua también, y a todos los hombres que desde distintos lugares, en distintas regiones, podemos hacer algo para sumar en esta transformación. Miguel, anoche subiste un video donde hacías un llamado a 2 retos muy concretitos y muy específicos. ¿Nos quieres compartir un poquito más qué significan, por qué
y para qué asumir estos retos, estos desafíos? Claro que sí, el primer reto iba encaminado a realizar las actividades del hogar, pero no como tú lo decías en la mañana, no como ayudando y soy un buen hombre y en esta época pues me voy a proponer hacerlo pues para ayudar a la casa, sino entendiendo que esas responsabilidades, que esas labores del hogar son nuestras. Ese era como el primer desafío que hacíamos como en un lenguaje de pares. El segundo desafío, acá en Colombia, el DANE es una, podría decir que es una institución encargada de hacer unas encuestas, de mostrarnos cifras constantemente en muchísimos temas. Sacó una herramienta es genial, la herramienta es muy útil para evaluar cuánto se está aportando en la economía del cuidado, en esas labores no remuneradas, pues a la economía familiar y a la economía del país. Es bien interesante ver cómo en esta época nos damos cuenta, si ustedes miraron el video de John Byron, otro compañero de la mesa, él decía, en esta época de cuarentena que debo trabajar, hacer informes también y a la vez también tengo que hacer las labores del hogar, pues tengo que levantarme a las 3 de la mañana. Y entonces esa herramienta nos sirve a nosotros para identificar que esas labores que muchísimas veces las menospreciamos porque creemos que no son nuestra responsabilidad, creemos que no necesita un esfuerzo, no necesita tiempo en hacerlas, creemos que eso se hace por arte de magia, pues sí valen y aportan muchísimo y nos ayudan para que las personas que hacen esas labores pues nos den a nosotros una forma de salir a trabajar y de salir a producir. Es una forma de trabajo también. La verdad, yo me quedaría súper contento entendiendo que una persona que haga ese diagnóstico, que haga ese simulador, jamás en su vida, cuando le pregunten ¿y qué hace tu esposa? ¿Y qué hace tu compañera? Él responda no, ella no hace nada en la casa, por ejemplo. ¿No? Entender que el trabajo de la casa vale en tiempo, en esfuerzo, en dedicación y que sin ese trabajo no podríamos cumplir las otras personas que salimos a trabajar en un espacio público no podríamos hacerlo. Creo que está encaminado para eso. El primer desafío para entender que esas responsabilidades no las estamos haciendo de chéveres, sino que nos toca hacerlas, es nuestro deber y debemos asumir corresponsablemente que son responsabilidad de los hombres. Y la segunda, evidenciar que el trabajo que hacen esas personas, en su mayoría las mujeres que se quedan en el hogar, pues también vale y también aporta. Iba en esos dos sentidos, mi amigo José, la invitación, el desafío. Muchas gracias, Miguel. Mi querido Román, hace ratito que Hernando ya nos marcaba una pauta muy interesante acerca de reconocer desde otros abordajes metodológicos, sería aquellas señales de mi cuerpo que evidencian que estoy en tensión y que estoy en riesgo de cometer algún tipo de violencia. Yo plantearía, un poco encaminándonos hacia el cierre de la conversación, ¿a qué debo estar atento que me va pasando? Porque a veces estas señales son más identificables afuera que hacia adentro. Pongo un ejemplo. De repente me doy cuenta que cuando estamos en una discusión donde ya hay diferencias explícitas con mi compañera, ella se acerca y me toma de la mandíbula, como en una señal de identificar si estoy apretando la mandíbula, y eso es un signo inequívoco, porque claro, cuando yo estoy en tensión, aprieto la mandíbula. Ella de alguna manera sondea y reconoce que la tensión pudiera aumentar, pero a mí lo que me llama la atención es que ella lo reconoce antes que yo, es decir, es evidente hacia afuera más que para mí. Como masculino, ¿de qué debo estar pendiente? Y después pensar en qué posibles estrategias puedo desarrollar para atender estos síntomas. Yo también a veces lo veo como el león en la jaula. Cuando tú sientes que el espacio es corto y empiezas a caminar de un lado al otro y empiezas a recorrer y a recorrer los mismos lugares, igual los espacios habitacionales no son muy grandes en Latinoamérica,
también es una forma de empezar a sentir que hay algo de angustia y algo de tensión. Creo que también otra reflexión importante son las redes sociales. Creo que también es un punto que sirve para encerrarnos y para evadir ese malestar, pero que de alguna manera también incrementa una sensación de desconcierto, de frustración, y eso también empezaría a generar una forma de ver que uno no está bien. Cuando tú empiezas a aislarte, no de manera consciente, como Hernando lo propone. Una cosa es que yo diga, quiero estar solo un momento, quiero encerrarme a leer, quiero encerrarme a escribir. Es distinto a cuando tú empiezas a aislarte, y te empiezas a aislar porque es que no quieres tener contacto con nadie, que cualquiera que entre a romper ese espacio de intimidad que estás intentando construir es simplemente la búsqueda de una provocación. Y yo siento que los hombres en eso podemos caer fácilmente, y es empezar a generar espacios de tensión, a fomentar la provocación, buscar que alguien me provoque para poder yo explotar, y eso siento que es importante tenerlo ahí. De manera personal, con mis hijos, con mi hijo particularmente y con mi compañera, fue de las cosas que empezamos a hablar hace 2 días. Y vamos a estar aquí encerrados mucho tiempo, tenemos gustos distintos, tenemos ritmos distintos, asumimos la casa de manera diferente, ella hace aseo de una forma, yo hago aseo de otra, y eso tiene que entrar en la conversación. Y entonces colocamos una regla un acuerdo tácito de alguna manera, y es que vamos a intentar estar muy alerta a esas sensaciones de malestar, y que hay discusiones que no tenemos que dar en este momento. Tendremos tiempo para poder debatir sobre cosas que nos generan muchos problemas, pero hoy y durante el tiempo que dure esta crisis vamos a intentar bajar la atención a esos puntos que sabemos que nos generan discusión. En eso nos ha ido muy bien. También en empezar a entender cómo el otro asume una dinámica cotidiana, y cómo en esa dinámica cotidiana hay que negociar. Hay cosas en las que yo no puedo estar de acuerdo frente a las prácticas que tiene mi hijo y la tecnología, frente a las prácticas del aseo que hace mi compañera, frente a como yo también asumo las cosas, pero son cosas que tenemos en las que tenemos que ceder, porque si no empezamos a entender que vamos a ceder, pues simplemente esto es una bomba de tiempo. Hay que decirlo, creo que en varios momentos mirarnos a los ojos y decir, pausa, o sea, en este momento no hablemos de eso, hagámoslo de otra manera y respiremos y dejémoslo. Para mí, personalmente, la falta de sueño es un alarmante mío, porque sé que estoy entrando en tensión, y la ansiedad de comer. Hay una ansiedad de comer que entonces cuando eso pasa, también me han hecho el llamado como que, oye, espérate porque estás entrando en un espacio que no es. Entonces es un llamado, y creo que ahí lo importante es reconocer que uno tiene, como tú dices, José Alfredo, hay cosas que uno no reconoce de uno mismo, que los otros lo reconocen a uno, y es importante estar con los oídos abiertos y con la tranquilidad de recibir esas alertas y esos mensajes. Creo que en estos 2 días yo he tenido la posibilidad también de a través de las redes seguir familiares, amigos, y ver cómo los hombres también van aprovechando en los espacios, y eso que tú llamabas la revolución de lo privado, que me parece un término muy bonito. Siento que es importante que en las familias se empiece a reconocer esas pequeñas cosas que hacen los hombres en función de esta revolución. Un hombre que nunca ha hecho un desayuno y un día se levantó a hacerle un desayuno a su hija, y entonces en ese desayuno el hombre empieza a colocar el pequeño detalle, empieza a organizar la comida de una manera distinta. Eso de alguna manera es un punto de fuga de ese hombre para decir, aquí estoy, quiero estar contigo, te estoy dando. Y eso a veces no se reconoce en las familias. Se queda en que él hizo el desayuno, pero para que un hombre haga todo, si no hay una profunda reflexión, por lo menos hay una profunda intención de querer demostrar afecto. Que se reconozca eso en la familia,
genera una compensación emocional para los hombres. Es entender que si no estamos desde donde antes estábamos dando, hoy estamos proveyendo afecto, cariño, y es importante que nos lo reconozcan, que lo reconozcan a esas parejas que a veces no lo hacen. Yo diría que eso también ayuda a aliviar esos momentos de frustración y de agresividad que puedan salir. Otros códigos de conversación alrededor de lo emocional, y le van permitiendo a los hombres ir buscando ejercicios, prácticas, actividades para demostrar el afecto de una manera en la que convencionalmente no lo hemos hecho. Queridos, esto es de mucha provocación en el buen sentido, y me parece maravilloso el término que usó José de la revolución de lo privado. ¿Y por qué no proponemos la revolución de lo privado en estos días para los hombres? ¿Por qué no pensamos en que la revolución de lo privado tiene que ver con el cuidado? A mí me gustó mucho en Chile, en la reunión que fuimos desde Men Engage y otras organizaciones, el tema del cuidado, y que las mujeres están pensando mucho el tema del cuidado en el sentido de su reconocimiento y demás. ¿Por qué no reconocer eso nosotros haciendo la revolución de lo privado desde el cuidado y desde el afecto? Pensémoslo, y puede ser que desde Men Engage podamos hacer una propuesta muy interesante donde podamos mover a los hombres, ojalá en el planeta, a que pudiéramos hacer eso. Creo que es muy valioso en ese sentido. Lo otro es que me parece muy importante lo que dices que hace Ceci, tu compañera José Alfredo, y es esa señal de la mandíbula. Todos tenemos señales. Yo tengo esta señal que es fruncir la ceja, por ejemplo, y ya... Y en Colombia, yo no sé si ustedes lo usan en México o en los lugares donde nos están escuchando los compañeros y las compañeras, se dice, ojo, que es el tonito. Las mamás dicen, es el tonito, ¿no? Entonces a veces uno cree que está hablando y es el tonito. Una cosa es decir, te quiero mucho, a decir, es que yo te quiero mucho. Entonces es como ese establecimiento del tono, de cómo nos vamos poniendo esas lucecitas rojas. Y por otro lado, yo sí creo que es muy, muy, muy importante que yo no creo que yo soy inteligente, yo creo que tengo buen humor y tengo buen sentido del humor. Entonces, hagamos uso del buen sentido del humor. Entonces, hagamos show. Yo soy capaz de hacer un show y de pararme y no sé qué. Juguemos en estos días a eso. Saquemos el chiste, y como Román decía ahorita, cuando esté saliendo ese desacuerdo y esa cosa, pues hablemos de otra cosa, pasemos a otro punto, riámonos. Yo creo que la risa es remedio infalible, y en ese sentido vale la pena, como estamos aquí encerrados como locos, entonces ¿qué vamos a hacer? Y cómo podemos también hacer uso del buen humor y del humor inteligente en estos espacios. Pero no es, José Alfredo, querido, ese tema de la revolución de lo privado, y trabajémoslo, pensémoslo. Yo quería aportar algo a lo que dice Hernando ahí, que también me sacó unas sonrisas por acá. Voy a hacer una así, ¿cómo puedo decir? Como a contarles algo como íntimo acá, ¿no? Ustedes me miran aquí en la pantalla, estoy en una pantaloneta y me están molestando por ahí, me están mandando mensajes en las redes sociales. Esto fue muy improvisado, ¿verdad? Y bueno, la primera cosa era eso. Segundo, es que mucho de lo que está diciendo Hernando, mi compañera que está detrás del celular se ríe porque lo hacemos mucho acá. Yo digo una cosa y se pilas que el tono como lo dices no me gusta. Y es muy importante que si nosotros bien no lo reconocemos y la otra persona lo reconoce, pues podamos trabajar en torno a eso. ¿Cómo lo hacemos? Hablando sobre eso. Eso es súper importante. Entonces me parecía gracioso que cuando Hernando estaba hablando, mi compañera por allá se ríe y hace caras nomás, pero así pasa. Lo importante es, pues creo que dialogar, lo que es fundamental, o sea, partir del hecho de reconocerlo, pero al dialogarlo se hace evidente y podemos transformarlo. Creo que eso es fundamental. Hacer ejercicio es, para mí, en mi caso, es muy bueno, ¿sí? Yo les quiero contar que no es apenas los 2 días de cuarentena o de aislamiento preventivo. Yo tuve una lesión el anterior domingo y toda esta semana estuve incapacitado por un golpe en la rodilla.
Entonces llevo una semana aquí, hemos limpiado todos los armarios, los cajones que habían por ahí, ya no sabía qué hacer realmente acá, pero son cosas que ayudan muchísimo a desestresarse, a mantener una buena relación, a tener una relación más sana y más saludable en casa. Creo que hacer ejercicio y organizar, darse el lujo de buscar cosas que no encontrábamos antes, de organizar papeles, de organizar nocheros, cajones, eso ayuda mucho también en estos tiempos de cuarentena. Queridos, bueno, este estado de contingencia, esta incertidumbre necesariamente nos debe llevar a contactar con el buen humor, con la risa, con la creatividad como herramientas para esta revolución doméstica, esta revolución de lo privado. En México, por ejemplo, cuando triunfa la Revolución Mexicana y deben de entrar a la ciudad la División del Norte y la División del Sur, entran en tensión Villa y Zapata porque no saben quién se va a sentar para la fotografía en la silla presidencial. Pero una de las cosas que no se cuentan o que se cuentan poco es que retrasaron el ingreso a la Ciudad de México porque no había luz para hacer la toma de cine y pudiera quedar registro para la posteridad. O sea, la mañana siguiente ya con luz de día se podía documentar que la revolución fuera de alguna manera televisada. La revolución a la que nos están invitando, la revolución doméstica, no va a ser televisada, no va a tener cobertura, no va a tener fanfarrias, no va a tener trompetas, pero es importantísima, es una revolución privada, doméstica, y eso de verdad es toda una provocación que vale la pena tomar. Román hacía muy bien énfasis sobre la importancia del reconocimiento como un reforzador. Si bien, y aquí seguramente habrá muchas compañeras que nos lo van a señalar, no hay que aplaudirles porque hagan lo que históricamente les corresponde, no hay absolutamente nada que vitorear, sí es importante dar la palmada de reconocimiento. Mira, nunca lo has hecho y ahora lo estás haciendo, así que ok, lo vamos a reconocer y eso pudiera ser un reforzador de la conducta y en ese sentido dejarlo instalado como una práctica más allá de la contingencia. Creo que la contingencia de alguna manera homologó las condiciones de vulnerabilidad en la que podemos encontrarnos de un momento a otro. Hernando, teníamos que estar en Nueva York una semana antes y después terminamos agradeciendo la cancelación. No sabíamos lo que se venía, nadie lo podía calcular. ¿Cómo dejar instalada la práctica del cuidado, del autocuidado, ¿no? De la percepción del riesgo de manera permanente y no solamente frente a este lugar de vulnerabilidad? Pongo la preguntita sobre la mesa y les invito si quieren compartirnos las últimas reflexiones antes de despedir la transmisión. Yo creo que es un asunto, José, también de cultura, ¿no? De que no planeamos, de que no pensamos. Hoy, yo estoy luchando con gente por las redes sociales para decirles no salgan. Pero es que no hay muchos, es que voy a estar lejos. No, es que el asunto es el aislamiento. Entonces, ese tipo de cosas, mira lo que mencionas de la CSW de Nueva York. Gracias a la vida que no fuimos, gracias a que alguien pudo prever y se pudieron tomar unas decisiones, y en ese sentido es importante que esta cultura nuestra latina también aprendamos a prever y a planear y a no hacer las cosas porque sí, sin razón. Yo creo que es parte de ese asunto, y el autocuidado tiene que ver no con aislarme, sino también con el servicio a los demás, con esa posibilidad de compartir con otros y con otros. Esto que estamos haciendo, yo me siento cuidado en esta conversación. Me siento que verles, que poder establecer esta llamada tan bonita, que ojalá otros y otras nos estén viendo, puedan ayudarnos a mantenernos. Somos seres humanos, frágiles a morir, y entre más pensemos que somos duros, somos más frágiles. Y en ese sentido, creo que autocuidarnos también está en decir, José, hablemos,
Miguel, un abrazo, ahora desde lejos, pero un abrazo, ¿no? Y reconocer que ese autocuidado tiene que ver también en cómo nos medimos, cómo hacemos, cómo promovemos la relación con los otros, pero en estos días el cuidado y el autocuidado está en, ojalá, fortalecer las relaciones con los que estamos conviviendo, encerrados, el cuidar esas relaciones y el poder tomar, resignificar la vida. Esto nos cambió la vida y tenemos que mirar cómo resignificamos esas cosas. Y de aquí yo creo que va a salir cosas muy buenas en el buen sentido y en la idea de que ojalá los hombres nos hagamos responsables y nos hagamos claros corresponsables de lo que tienen que hacer muchas mujeres que por muchos años han llevado encima una serie de cosas en los hogares, con los hijos y con las hijas. De verdad que muchas gracias por la conversación y yo creo que es muy importante que sigamos valorando la palabra y el sentido del apoyo y del compañerismo. Y es cuando tú preguntas cómo dejar algo instalado, yo creo que me sumo a lo que Hernando ha venido diciendo de la conciencia. En la medida en que los hombres hagamos conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo y de las estrategias que tenemos que llegar a retomar para afrontar esta contingencia, van a quedar cosas instaladas. Creo que la primera premisa sobre la que tenemos que tener conciencia es que las cosas no pueden volver a la normalidad. Es que después de un mes o 2 meses o lo que tengamos que vivir en esta crisis, no podemos volver a ser los mismos hombres. No podemos volver a pensar que en eso de lo público está el sentido de nuestras vidas, que en eso de proveer económicamente está la funcionalidad de nuestro género. Creo que esa conciencia la tenemos que hacer, que quienes en este momento se encuentran en sus hogares y empiezan a sentir esa sensibilidad frente al tener que cuidar, lo vean como una ganancia, lo vean como una posibilidad de quitarse las corazas que nos han colocado el patriarcado, que esa ganancia, al reconocerla, se instale en nosotros, que podamos entender que este tiempo alrededor de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras parejas, también nos alimentó, nos construyó o nos deconstruyó, como lo queramos decir, pero es ahí, en esa conciencia, donde finalmente va a quedar algo instalado. Si no lo hacemos conscientemente, si no nos sentimos incómodos y lo manifestamos, si no nos damos cuenta de que esa incomodidad también es un llamado a construirnos de otra manera, pues sencillamente va a ser más difícil que esto cale en nuestra carne y en nuestro ser. Creo que ese es el llamado que Fernando ha hecho todo el tiempo y yo lo quiero reforzar. Seamos conscientes que el levantarnos temprano y el decir buenos días y el tener una sonrisa y el querer colocar atención en nuestros hogares es una ganancia que ya tenemos y que no la vamos a poder perder después de que pase la crisis, porque no vamos a necesitar otra crisis más. Ojalá no tengamos que volver a pasar por todo lo que tengamos que vivir para volver a sentirnos sensibles, para volver a sentirnos vulnerables. Ser conscientes de que somos vulnerables es una de las cosas que yo creo que debe quedar instalada en nosotros. No somos machos, no somos supermachos, no somos pero somos seres humanos que dependemos de los afectos, que dependemos del otro aquí al interior de mi casa, pero también dependo del otro que está allá afuera, ese que está arriesgando la vida como médico, como guarda de seguridad, como domiciliario, como campesino que cultiva. Somos vulnerables, necesitamos del otro, de ese otro que también de alguna manera está haciendo conciencia de lo que se aporta y que en esa medida, al ser conscientes en esto, en lo subjetivo, en lo mío, también empecemos a cuestionar las grandes estructuras que también nos oprimen y nos acongojan. Creo que ahí está la ganancia para empezar esta revolución de lo privado. Sin aplausos, sin medios de comunicación, sin grandes reconocimientos, solamente desde el saber que ahí
también aportamos y recibimos en reciprocidad, que la responsabilidad también es con nosotros mismos, que esa interdependencia que nos brinda el cuidado es la posibilidad de hacer tejido humano, que somos uno más, que suma o resta, y que en este momento podemos sumar desde los lugares donde estamos, reconociendo y haciendo conciencia de las posibilidades que tenemos, no por ser hombres, solo por ser humanos. Bueno, José, Hernando, Román, yo quiero agregar algo. Estoy completamente de acuerdo en las palabras que nos dice Román Alexis. Quisiera sumarle algo enfocado a eso de la ganancia de este tiempo, ¿no? Miraba una imagen por ahí que decía que los niños agradecen al coronavirus porque de esta manera sus papás pueden estar en casa y pueden jugar con ellos. Y yo invito a que esta revolución de lo privado, que es como le hemos llamado en este momento, se haga desde la ganancia. Se haga desde la ganancia, es decir, que entendamos que sí, que es un deber cuidar a nuestros niños y niñas. Es un deber hacerlo. Creo que José, ¿está activo tu micrófono? Les decía que entender que sí, es muy cierto, es un deber cuidar a nuestros hijos e hijas, pero que hay mucha ganancia cuando lo entendemos de otra manera y entendemos que es un derecho también. Y que nosotros muchas veces por estar pensando en otras cosas a las que les damos mayor importancia, el asunto de ser proveedor, el asunto de ser protector, etc., pues nos olvidamos de disfrutar. Es la oportunidad, el derecho de compartir con esas personas que están en nuestros hogares, el derecho a pasar más tiempo con mis hijos, pero un tiempo de calidad. Ahora tenemos cantidad de tiempo para estar en nuestros hogares con nuestros hijos e hijas, pero lo que podemos hacer es cambiar esa forma de ver las cosas, no como un deber, sino como un derecho, al que nosotros mismos no nos hemos permitido acceder. El compartir, el caminar con ellos, el jugar con ellos, el hacer sus ejercicios de clase ahora que están de manera virtual, bueno, todo ese tipo de cosas que son muy bonitas y muy enriquecedoras, suman a esto de la revolución del espacio privado de los hombres. Yo creo que venderle la idea a los otros hombres de que esto no es algo malo, o sea, no es una cosa de quejartera, sino por el contrario, es un momento de compartir, de comunión, de unir mucho más los vínculos entre nuestros hijos e hijas, entre nuestros compañeros, compañeras, etc. Creo que esa revolución va a dar muchísimo impacto cuando entendamos que nos beneficia a nosotros como hombres también. José, te damos el espacio para que pues concluyas con una reflexión en esta entrevista. Ya creo que es eso. ¿Saldría? No, José tiene cerrado el micrófono. Sí, pero se supone que nos puede oír. José, tienes desactivado el micrófono, no podemos escucharte. Bueno, no sé si Román o Hernando quieran terminar o hacer una conclusión general, no sé, para darles... No, un abrazo para todos y todas quienes nos escucharon y quienes estaban compartiendo en este momento, y ojalá sigamos haciendo esto de verdad. Un abrazo y gracias a ti, Miguel, por la ayuda con lo tecnológico. Y yo también me sumo agradecimiento. Creo que es importante hacer estos ejercicios durante más tiempo. Creo que quienes nos ven y puedan sentir motivados a mostrar cosas. El ejercicio que empezamos a hacer con la Mesa Nacional de Masculinidades hoy día lo estamos haciendo desde que nos integramos, pero
pero creo que estaríamos abiertos a recibir imágenes, comentarios de otros hombres que también se sientan motivados a expresar lo que sienten, desde lo positivo, pero también desde lo angustiante y doloroso que pueda ser. Entonces, gracias a José Alfredo, a esta entrevista, a este espacio que nos da, y a sumemos. Creo que aquí no hay otra opción, tenemos que ser más los que convocamos a este tipo de reflexiones y a este tipo de espacios. Miguel, gracias, José, gracias, Fernando, gracias, un abrazo y a su disposición siempre. Chao. Bueno, yo quiero agradecer enormemente pues a Círculo Abierto en Línea, que fue básicamente desde pues, la entidad promotora de este espacio. José desde allá, desde México, pues vinculó y nos hizo el llamado para que pudiéramos estar el día de hoy con ustedes. Así que José, mi hermano, muchísimas gracias. No podemos escucharte, José, pero nada, un abrazo para todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Extiendo la invitación de Román desde la Mesa Nacional de Masculinidades. Cualquier aporte, nos gustaría que más hombres se sumen a estas iniciativas, que aporten desde sus relacionamientos más íntimos para que podamos pasar muy bien esta pandemia que estamos afrontando ahora. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.